Estamos aquí con Javier Machicado, jefe del proyecto de As Audio, aquí en la redacción de As, donde me ha acogido, concretamente en la sala de La Pica. Sí, aquí donde se graba sobre todo la pica de As, también se han hecho muchas veces, o sea, por ejemplo, esta pared verde, antes era en principio un croma, de aquella manera, y aquí grababan vídeos, por ejemplo, de NBA hace años, Pepe, Juanma y Sergio Andrés, lo grababan aquí con Manu de la Torre también, y hacían, se hacían como, no sé cómo se llamaba, tenían una sección en el forum, creo que era, y hacían ahí un programa y se lo grababan ahí y tal, o sea que bueno, esto ha tenido 1000 usos también pues, para mercado de fichajes o no sé qué, o sea, tenía 1000 usos de programas, pero ahora sobre todo, pues bueno, se graba aquí La Pica, aquí se pone Pepe. Y Estás en la silla de Pepe. esta es la silla de Pepe. Te va a ver. ¿Has sentado con otra O sea, 1000 veces, no creo que la tenga, no la tiene especial, no tiene un candado ni mucho menos. Bueno, pues nada, pues hoy será el set de el nuevo episodio de Nuevos Ya Protagonistas está. con Javier, que, bueno, me comentabas eso, que ahora estabas también en el país, como... Sí, eso, principalmente eso de sí que gestiono todo el proyecto de As Audio, bueno, gestiono y muchas veces digo que también me falta pasar la mopa, o sea, es todo lo que tenga que ver con As Audio, también ahora estoy en el equipo del País Audio, sobre todo con el Daily, con el programa, con Hoy en el País, que es el podcast diario que tiene el país, y bueno, también empezamos a hacer algunas investigaciones, etcétera. También algunas cosas con Podium Podcast, que al final es un poco la matriz, por así decir, de todo el proyecto de País Audio. Y bueno, contento de todo también, aprendiendo mucho en primera persona como es todo lo que tiene que ver es la gestión de As Audio, que llevar un proyecto como tal es muchas horas al día, pero bueno, también hay que tener la suerte de poder estar en un equipo como el del País Audio, que es brillante, que es mucho más grande, por supuesto, y con un producto como el Daily, pues bueno, te da también para coger muchas ideas que luego también poder intentar en As Audio, aunque hay cosas como los episodios estos de Finito Veterano, que eso no se ve ni por otro lado, la verdad, las cosas como son, y nada, contento con esta nueva temporada y a ver qué proyectos podemos sacar, similares al de Pau o no, ahí ya veremos, pero bueno. Se vienen cositas. Ojalá, a ver, al final todos los años ya estás pensando qué hacer para el siguiente, no tenemos nada confirmado todavía, pero bueno, ya van pasando cosas relacionadas con la NBA que sí que nos gustaría dedicarles un espacio como el que pudimos sacar para Pau Gasol, para ese especial, para ese 7 de marzo, para esa retirada de la camiseta que fue brutal. Creo que un evento o un acontecimiento como ese quizá no lo va a volver a ver en el baloncesto en español, ojalá que sí, pero creo que esa envergadura siendo Pau, siendo los Lakers, creo que nunca va a pasar que se repita algo similar. Va a haber otros grandes, por supuestísimo, pero ese sin duda va a ser el culmen. Pero bueno, tenemos que intentar convencer para que podamos hacer algo similar. Pues eso, está la estatua de Kobe, está el Dream Team, están los juegos, está tal. Bueno, hay varios acontecimientos en este año que estaría bonito poder dedicarles un especial. Y ir allí, sobre todo, pues eso, estar allí cerca, eso sí que es el sueño, obviamente, de este año. Sueño cumplido, entonces te ves volviendo para la estatua de Kobe. Ojalá. No me veo, me encantaría verme, no creo que se pueda, porque al final Kobe, obviamente, para si estás dentro de la NBA sabes que es todo, pero si te pilla un pelín de refilón no lo ves tan claro como Pau, por ejemplo. Tú propones algo como fue lo de Pau Gasol y no hubo mucha duda de que era un acontecimiento al que hay que estar. Una estatua de Kobe Bryant alrededor del pabellón, pues no se entiende. No se entiende. O sea, es más. decir cripto. Ya, bueno, Tienes hecho el pabellón. No, pero no se entiende tan bien aquí en España, por así decir, la envergadura de lo que tiene, que es casi seguramente más. Incluso tener una estatua en la puerta del Crypto, en la puerta del Staples, seguramente sea más que tener la camiseta colgada o al menos a la par. Pero bueno, yo creo que se justifica mucho mejor ir a ver, y que no sé si va a Pau y obviamente estuvimos con Pau, etcétera. No hay ninguna duda de que es un evento que un periódico como el Diario AS tiene que ir allí. ¿Cómo se imaginaba el Javier de mi edad o más pequeño el futuro, digamos? ¿Cuándo supiste de que quiero ser periodista? Bueno, sí, muchas veces lo comento también así con amigos y tal, que no sé si para bien o para mal, pero por suerte, por desgracia, pero desde pequeño tenía claro que quería ser periodista. Nunca sabes de verdad lo que significa hasta que ya te dedicas a ello. Creo que como con toda vocación, aunque es una palabra que odio bastante por cómo se utiliza, por cómo se aprovecha la vocación para según qué cosas. ¿Qué es la definición de vocación de tuya? Bueno, una profesión al final que te aporta más en lo emocional que
solo lo laboral, por así decir, que solo el llevarte un sueldo, el vivir de ello. Creo que la vocación es algo que tiene mucho factor emocional, que seguramente desde pequeño ya lo has idealizado, que eso, que también le echas muchas más horas de las que deberías, porque al final también es lo que te levantas y no, pues eso lo hice alguna vez Kobe incluso sin... Pero bueno, es algo en lo que según te levantas pues ya estás pensando en ello, tienes un paroncito y estás pensando en ello, estás en Twitter y estás buscando noticias, estás en YouTube y estás viendo documentales, tienes simple curiosidad por lo que pasa alrededor de, pues en este caso del deporte o de la política también estando ahora también en el país. Entonces, bueno, es algo que en lo que no te cuesta pensar, por así decir, que te sale de dentro y que si encima puedes dedicarte a ello, ahí entra lo que es el apartado de la vocación, que ya eso lo he... O sea, ahora estando aquí no tengo ninguna duda, pero sí, cuando estaba en la universidad sí me replanteaba mucho si de verdad lo que más te gusta tiene que ser tu profesión. Hay que también saber separar. Hay veces que se nos da bien algo de pequeños y dicen, bueno, te tienes que dedicar a esto. Pues a lo mejor me quiero dedicar solo por hobby y solo por echar el fin de semana viéndome los partidos de la Liga o la madrugada viendo la NBA. No tengo por qué dedicarme a ello. Entonces, bueno, ese choque sí lo tuve bastante en la carrera, pero ya cuando tuve la oportunidad de empezar en Podium y ya luego gestionar a Saudio, pues se te va de la cabeza obviamente porque sabes lo que cuesta primero tener un trabajo en esta profesión y luego encima pues casi trabajo soñado, diría, como es llevar un proyecto de podcast en el AS, juntar el periodismo deportivo con este formato, poder tratar la NBA. En su momento empezamos también con pádel, con boxeo. Bueno, al final es algo que ni te cuestionas, que te dicen si tú estarías disponible y dices, empiezo hoy mismo. Entonces, bueno, vocación sí estoy de acuerdo con esa palabra, con ese significado, que es una profesión que le dedicas muchas más horas o que lo haces con mucha más pasión, un factor muy emocional, pero creo que tiene mucha connotación de cómo se utiliza, de nada, esto tú lo haces por vocación y tal. Eso no me gusta nada, creo que es una profesión como todas y que tienes que tener unas condiciones laborales a las horas que estás dedicando. La mayoría de las horas que echas, por supuesto, no se pagan, etcétera. Entonces, bueno, ahí estoy un poco también encontrando ese equilibrio para no tenerle mucha tirria a la palabra vocación, pero aún así saber que trabajo en algo que es mi vocación. Entonces estoy encontrándole ahí... ¿Te ves algún día delante del micro? Bueno, ya lo he hecho alguna vez y de hecho yo lo primero que hacía en la carrera era, pues eso, narrar partidos tanto de fútbol como de baloncesto. Cuando ya me vi más encaminado a estudiar esto era porque mi sueño ideal es las retransmisiones de la NBA. Obviamente lo focalizas en Canal Plus, Movistar, porque es quien nos ha narrado la NBA toda la vida. Entonces, bueno, pues ese sueño siempre ha sido ser narrador de la NBA en Movistar, o eso, llevar un programa como es el Informe Robinson, el Informe Plus. Ese tipo de contenido siempre es el que me ha maravillado. Entonces, adaptado al proyecto de Asaudio, pues bueno, creo que con mucha diferencia, pero en algo nos hemos acercado, pues haciendo documentales como el de Pau, haciendo Mínimo de Veterano, haciendo también el podcast de 1982 años del Mundial, que es un podcast que sacamos el año pasado y lo pude también narrar yo. También he hecho cursos de narración y de doblaje y tal, porque me gusta mucho la locución y la radio me encanta también. Entonces, bueno, quizá ahora también me ha costado mucho, porque al final todavía no tienes esa confianza como para ponerte delante o para llevar tú, por así decirlo, un programa, etcétera, y dar ante todo porque, bueno, también creo que va mucho de la actitud. A mí también soy una persona que me gusta mucho quizás estar detrás y eso, como ver un poco el talento de las personas y ayudar también a que se pongan delante del micro y a que sepan transmitir esa inteligencia, ese conocimiento. Entonces, bueno, estoy también, eso es... Ahora es una fase muy inicial en la que todavía estoy viendo qué es lo que me gusta y qué es lo que no, pero bueno, sí, como sueño ideal sigue estando eso de ser narrador, la verdad. ¿Quiénes eran, hablabas de Movistar y de Canal Plus y tal, quiénes eran tus referentes? ¿O quiénes son? Hay uno que es obvio, que es Anthony, sin duda, desde bien pequeño. O sea, eso ya te digo, que con las narraciones, o sea, los primeros recuerdos que tengo de estar ante una pantalla y ver partidos, etcétera, pues son con Andrés Montes, casi primero en el fútbol y ya luego también fui como descubriendo su protagonismo en la NBA, pero sí que las primeras personas en las que me fijé o me llamó la atención era Andrés Montes. Ya luego con esos éxitos de Pau, etcétera, me voy enganchando más en la NBA, descubro a Anthony, me gusta mucho esa personalidad y esa manera también, por supuesto, de
de comunicar la NBA, de acercarla, de hacerla familiar, de juntarte, pues eso, que también con un tono muy, muy, muy simpático, contarte. A mí eso es lo que más me gusta, que de manera simpática te cuenten algo, te cuenten la información, te cuenten lo que está pasando. No me gusta ser súper hermético, súper canónico y tal. Es como, bueno, si puedo encontrar una manera en la que comentarlo de manera más cercana, pues mucho mejor. Entonces, bueno, sí te diría que Anthony ha sido el principal. Su libro, por ejemplo, El del sueño de mi desvelo, pues me lo habré leído como 5 o 6 veces cuando tenía 13, 14 años. Y Tengo otra pregunta que es recurrente en todos los episodios, que es top 3 libros. Buah, no sé, soy muy mal lector de libros. Es algo que quiero cambiar porque al final estoy todo el día leyendo prensa y reportajes y artículos y Twitter y tal. Y estoy todo el día leyendo cosas que cuando luego llego a mi casa a descansar, etcétera, no me apetece también seguir leyendo. Es como que necesito. Por eso me aficioné mucho al podcast, por eso, porque era un formato genial para esos ratos de viaje, del autobús, del metro, del coche, los paseos, etcétera. Se adaptaba muy bien y me fue enganchando mucho al podcast porque me permitía seguir interesado en lo que me gusta, pues eso, en las noticias o los documentales, etcétera, pero no con tener pues eso, la vista puesta en ello, pues también como por ejemplo la televisión, etcétera, sino que te puedas salir a dar un paseo al gimnasio, etcétera, y puedas seguir con ello. Me da mucha libertad en ese sentido. Entonces soy mal lector de libros, tío, no te sabría decir, te diría eso, el primero El sueño y mi desvelo, también por el factor emocional, que de pequeño pues era el libro que más veces me he leído y que tengo más en mente. ¿Y relacionados al baloncesto o no? Lo que Sería... quieras. Ay, no te sabría decir ahora. Déjame pensar y luego te digo. Vamos a seguir con lo de referentes, pero sí, te diría sin duda Anthony, te diría luego también Franz Hermoso, que en primero de carrera, pues eso, teníamos un programa de NBA en la uni, en la Complutense, y le pedimos hacer una entrevista, etcétera, venir a unas jornadas así que había de periodismo y fue impecable, súper simpático, súper cercano y ya gracias a ir, pues eso, ir haciendo relación también con él, ya pude narrar algunos partidos de baloncesto en Básquet Cantera, que es un canal que también es muy potente dentro pues eso, tiene un montón de partidos de Doncic, etcétera. Entonces, bueno, te diría eso, te diría Anthony, te diría Franz Hermoso, con los que he tenido también contacto, luego, es que yo qué sé. Y luego cuando entras en la carrera te salen los referentes por las orejas porque ya estás todo el día interesado en ello. Te diría que ahora la gente, las personas, los periodistas que más me influyen, te seguiré diciendo Anthony, te diría Dani Garrido, por ejemplo, de Carrusel, me parece brutal y cómo han llevado ahora también todo el tema con Rubiales, etcétera, súper directo de primeras, o sea, bueno, te diría Anthony, Dani Garrido y seguramente Juanma, yo creo que también entraría ahí, sin duda, solo que a Juanma ya le veo de otra manera, pero o sea, le veo mucho más por encima que de referente, entonces... Puede ser motivo de puya en un episodio. Seguramente, sí. No, pero al final, joder, con Juanma está aquí 1000 horas y no es el sentido figurado, seguramente sea literal que hemos estado aquí 1000 horas y con quien más he aprendido mano a mano en todos los sentidos, personal, profesional, baloncesto o no, periodismo o no. Es con él sin duda. Entonces bueno, Juanma lo pondría por encima de todo en ese sentido, por las horas con las que está. Luego, por supuesto, joder, pues con toda la gente con la que puedo compartir ese audio, con Pepe también es increíble verle y cómo, pues esa capacidad que tiene él también de comunicar y de dominar todos los deportes, que siempre es la pregunta, que cómo es capaz de seguir todos los deportes. Entonces, bueno, sí, te diría Anthony, Juan Madari y Garrido, quizás serían las 3 personas que más me influyen en cómo escribir, cómo comunicar, cómo tomarme el periodismo, posiblemente. ¿Qué es para ti el periodismo? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué esperas de él? En plan, más menos opinión, más menos información. Bueno, creo que hay espacio para todo. Creo que también hay gente que brilla cada uno en su formato. Entonces, sí veo necesario que haya opinión, que haya información, por supuesto, es lo primordial. Creo que ante todo es eso, el crear una noticia, creo que es el nacimiento del periodismo y la base del periodismo, aunque eso sí que esté súper desvirtuado y casi pase desapercibido quién es el que saca la noticia, porque ya luego se mete en el debate, etcétera, no sé qué, ya se pierde, pero creo que el sacar la noticia, me sigue pareciendo la esencia del periodismo, por así decir. Tampoco me gusta hablar de esto de muchas palabras que son como muy grandilocuentes, no la esencia, el tal, me parece eso que son cosas que hay que quitarle un poco de mística. Al final es una profesión como otra, a la que tienes que formarte como otras y a la que tienes que dedicarle muchas horas como otras. Pero sí creo que debería tener más valor el que saca la noticia, el que sabe interpretar algo muy complejo y adaptarlo a
pues eso, en el caso, por ejemplo, de la NBA, saber interpretar cómo es la cultura estadounidense y cómo son las reglas de la NBA para adaptarlo a un público español que no esté tan entendido, ¿no? Por ejemplo, eso, pues eso. Creo que en mínimo, la verdad que se trata muy bien en mínimo veterano y además de una manera muy cercana y con muchas coñas y tal, que eso también siempre ayuda. Pero quitarle complicación a lo que está pasando, saber entenderlo y saber meterle el contexto para que alguien que esté por la calle y de repente se curiose qué significa esto, lo entienda al momento. Entonces, no sé, es una pregunta tan genérica que si fuésemos más a pormenores te sabría decir mejor, pero bueno, ¿qué significa el periodismo? ¿Qué es el periodismo? Ya cada vez son más cosas, ya cada vez las empresas también tienen que atender a ¿Tú lo más. ves desvirtuado? No, veo que se adapta. Yo al final no tengo una visión nada pesimista, que no sé si lo está pareciendo, pero no tengo una visión pesimista ni del periodismo ni de la carrera, por ejemplo, que antes la hablábamos. Creo que cada cosa se va adaptando, que el periodismo se muera y todas estas cosas las llevo escuchando desde que empecé la carrera y desde mucho antes y creo que es absurdo. Creo que sí caen algunos medios o no es por su mala gestión, porque tienen un talento increíble y los contactos y las posibilidades las tienen en la mano, pero sí creo que lo que ha pasado es que hace años a lo mejor pues eso, a un periódico, a un medio tradicional le llovía la publicidad, que al final es de lo que se sustenta obviamente esto, y te llovía y no tenías casi ni que buscarla. Ahora no, ahora tanto el lector, oyente, telespectador, ya cada vez, pues eso, antes era mucho más pasivo y tú le ponías la tele o el periódico y era lo que le llegaba, no tenía otra manera de saber qué estaba pasando, pero es que ahora es esta persona la que lo busca, es una persona es un lector, un oyente, un telespectador mucho más activo, mucho más crítico. ¿Tú crees que ese espectador o consumidor, digamos, Sí, debería pagar? sí, sin duda. Al final tú cuando quieres un buen producto lo pagas, entonces tienes que entender que cuando te dan algo gratis es por algo, entonces cuando quieres un servicio de calidad que no esté más o menos condicionado por un anunciante o por X o por Y, tienes que pagarlo. Entonces creo que eso sí se está más o menos instaurando, pues eso, sobre todo con Netflix, con Spotify, con las plataformas sí se ve que para pagar un servicio de calidad para tener un servicio de calidad tienes que pagarlo y creo que en el periodismo es obvio. Entonces, pues hablábamos de Movistar como casi siempre ha sido el ejemplo de aquí en España a lo mejor de comunicación. ¿Por qué? Pues porque, bueno, al final obviamente has tenido que pagar por ello y eso da muchas opciones. Entonces sí creo que tenga que ser de pago. Hay que ver el tema de las cuotas. Pero ante todo creo que si el periodismo no va a caer de ninguna manera, pero si caen medios periodísticos es por mala gestión. Es por no saber adaptarse al momento, es por no saber cuidar también a su gente, a sus periodistas. Y es por haberse estancado, haberse, no sé la palabra ahora, pero haber sido suficiente con esperar a que vengan las marcas. No, tú ya tienes que ir a buscarlas, tú tienes que ir a buscar ahora al lector, al oyente, al telespectador, tienes que ir a buscar a la marca, tienes que ser tú el que te ofrezcas, ya no tienes que esperar a que vengan a ti. Y creo que eso lo han sabido entender pocos y los pocos que ahora lo están entendiendo y lo están llevando a la práctica, pues ya se verá el rédito, pero creo que ese es el gran problema de un medio de comunicación tradicional. No saber salir a vender, no saber entender qué es lo que te pide tu lector, tu oyente, tu telespectador. Hablábamos del top 3 libros, no sé si lo tienes, igual. Es que ya digo, vamos a dar un poco de tregua, no te digo. Sin autores, lo que sea, en plan, es cualquier cosa, es por recomendarlo. Yo. No, claro, yo es que ya te digo, que soy más lector de libros, soy muy lector de prensa, o sea, estoy... Claro, tú lees, me refiero, te informas. Claro, sí, por eso, pero mucha gente de mi edad, y me quitas una vieja. Tampoco es que tengo 24, que tampoco creo que nos llevemos aquí. 21, así que Pues estamos ahí. pero que no leen, ¿sabes? Es que se lee de otra manera. No, pero que no leen nada, digo. Que Tú lees de otra manera. Sí, pero tú lees de otra manera. No, pero porque te llega también la información de otra manera y también no te tiene por qué eso. Eso hablo con un montón de compañeros y compañeras mayores que yo en este sentido. ¿Cuándo te interesas por los medios de comunicación? O sea, nosotros nos interesamos siendo jóvenes porque nos queremos dedicar a esto. Pero nunca ha habido un lector, el lector tipo de un periódico nunca ha tenido 20 años. Nunca ha tenido 25 años, ha tenido 35, 40 años de toda la vida. Siempre. Entonces tú te interesas por los medios de comunicación. Igual leían cuentos, fábulas, novelas. Pero porque antes era quizá lo que quedaba, ahora también hay otras cosas con las que te entretienes, entonces antes te adaptabas a lo que tenías. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega el cine o llega tal o llega no sé qué, me refiero, tú siempre te vas adaptando, pero eso es entretenimiento. Entonces, pensar que un medio de comunicación se tiene que sustentar en gente de 20 años es que es absurdo, porque es que tú no te interesas por la información hasta que no te empiezan a pasar cosas ya en la madurez. Pues yo, por ejemplo, mis hermanas son mayores, ahora veo que ya
tienen 30, 31, 32, se empiezan a interesar en los medios pues porque ya están pensando en las hipotecas, en qué pasa en el mundo, en cómo me influye a mí la política internacional o no, ya te interesas más y entiendes más qué pasa, qué te cuentan en los telediarios, ya buscas tú la información de algo que a ti te está pasando, pero cuando tienes 20, 25 años, es que es normal, que es que tu vida va por otro lado, tu vida va por pasarlo bien, por viajar, por entretenerte, por tener experiencias tal y cual, y ahí los medios de comunicación no han entrado nunca. O sea, de verdad, yo he visto muchos informes y tal, y no sé qué, de hace años o problemas de... no se rejuvenece la audiencia, pero es que eso se iba comentando desde los 80 a lo mejor. Entonces, los medios de comunicación, salvo que te quieras dedicar a ellos, no te entran cuando eres joven. Eso quizá, bueno, es una oportunidad. Entonces ya estamos hablando de que medio de comunicación, aparte de hacer periodismo, tiene que saber hacer entretenimiento de alguna manera u otra. O sea, ya entramos en que tiene que tener unas redes sociales potentes, un canal de YouTube, unos podcasts, unos documentales. Intentar tener ganchos. ¿Cuál media de mínimo de veterano de los oyentes? Pues mira, no es una media especialmente... ¿Cuál dirías, por ejemplo, que sería una media relativamente joven? Por ejemplo, una media con proyección, pues suele estar más o menos en los 30 años. Entonces, creo que tu audiencia tenga a priori más o menos, pues eso, entre 25 y 40 años. Te estás asegurando quizá 4 o 5 generaciones de esa audiencia si de verdad la tratas bien, si de verdad fidelizas, que eso es otra de estas palabras que siempre se dicen. Pero si de verdad cuidas bien a tu audiencia cuando tiene 30, 40 años, tienes muchos años por delante para vivir también de esto, pero al final creo que se pierde la cabeza, se vuelve loco mucha gente con esto de rejuvenecer la audiencia. Es que la audiencia llega cuando la busca, cuando es interesante para ellos. Entonces, yo lo veo en mis amigos también, los que no se dedican a esto, y entiendo que ahora con 24 o 25 años no estés todos los días viendo las portadas, Tú te interesas de eso cuando tienes que interesarte por la vida, por solucionarte tus problemas, por saber cómo te condiciona que pase esto en un país o no para viajar allí o no, que las hipotecas, que la luz, que el tal. Entonces, cuando tienes ya una vida madura es cuando te interesas de verdad por lo que cuentan los medios. Antes, pues te quieres entretener o está bien eso, que también los medios sepan tener ciertos ganchos. Pues eso, pues, por ejemplo, el podcast se ve que es un formato bastante más joven que un periódico. Vale, muy bien. Pero entiende que eso es ahora unos primeros ganchos para que poco a poco vayan viendo tu marca, vayan viendo tu medio como algo familiar. Pero pensar que tienes que cambiar tu modelo entero porque... No, hombre, no, eso, pues yo preguntaba más bien por contenido tipo, pues eso, sé que nadie va a abrir las páginas con los salmón del país, pero vi que los chavales antes tampoco lo hacían, la generación de nuestros padres o tal, como mucho la contraportada de pero algo más rollo, pues eso, libros que les puedan, digamos, de alguna forma, yo qué sé, pues eso, ser llevaderos, entretenimiento, un tipo distinto de entretenimiento, también como un... Y es que también el hecho de estar ahí concentrado. Ver la lectura como algo súper... No, es que ya la gente es menos inteligente o tal porque no lee o... No menos inteligente, pero sí que, por ejemplo... Pero siempre se ve como la lectura con una especie de superioridad. Si a ti te gustan los documentales y te quieres hinchar a ver... Claro, pero el documental dura 2 horas y tienes que estar pendiente de ellas. Yo lo pongo en contrapunto, por ejemplo, al TikTok. 30 segundos, la capacidad de atención se está reduciendo. Yo, por ejemplo, yo qué sé, me ha pasado de situaciones de ir a ver una película 2 horas, estar con alguien y que ese alguien esté con el móvil, con el TikTok o lo que sea, o simplemente como que no pueda estar verdaderamente atento a lo que está ahí saliendo en pantalla, y luego encima a los 20 minutos te sentencia que no le ha gustado la película, que no tal, y sepa. Vale, que no se está enterando. No, pero bueno, pues tiene que entender que esa persona no... Me refiero, no puedes preguntarle cómo va la película a una persona que no la ha visto. Al final el tema está en que cada uno también tiene que saber... O sea, ahora somos también la primera... como por así decir, la primera generación de verdad digital y estamos viendo los problemas de lo digital, pérdida de concentración, etcétera. Entonces también a eso nos vamos a ir educando. Por eso. En muy pocos años, pues ahora, por ejemplo, esta semana que ha salido 1000 memes de vídeos... Inteligencia de vídeo. Claro, exactamente, que te lo cambien de idioma tal y cual. Pues estamos viendo que quizá ahora eso lo tomamos como un meme y a lo mejor dentro de 10 años es una de las principales preocupaciones porque crea bulos o por desconfianza en los vídeos que nos salen. Yo qué sé, entonces nos vamos a ir educando digitalmente. Ahora lo vemos todo como que nadie sabe por dónde tirar. Es normal porque es que somos de verdad la primera sociedad digital. Y nos iremos puliendo ese tipo de cosas. Que perdemos la concentración, yo eso me ha pasado muchísimo. Entonces, como tú mismo te das cuenta, tú también te educas en eso. Y sabes que cuando vas al cine, pues ya apagas el móvil o sabes en qué momentos del día te gusta o te beneficia mejor usar TikTok. Pero al final creo que cada persona... Ahora lo que va a pasar es que se democratiza mucho más el entretenimiento y los contenidos y cada persona va a elegir qué es lo que seguir. También por eso de lo que hablábamos antes de
de cómo del futuro del periodismo, ¿no? Antes también la tarta era para 3, ahora es para 300. Ahora, entonces, o también te sabes adaptar a meterte en TikTok y tal y cual, pero para ahí también tienes que, aun siendo una persona, por así decir, mayor, que lleva en los medios 40 años, tienes que saber entender y saber confiar en que alguien de 20, 25 años te diga, sé más que tú en esto, pero no con superioridad, sino que es una realidad. Es normal que si quieres saber sobre TikTok, le preguntes a un chaval que está 2, 3 horas al día, ojalá que sea menos, pero bueno, que sabe de verdad de primera mano lo que es TikTok. Entonces, no puedes o no debes no tener en cuenta lo que es TikTok porque a ti te parezca algo a lo que ya no llegas, ¿no? También tienes que confiar y quizá pues eso, también, por ejemplo, ves las reacciones, que cada vez hay gente más joven, eso también lo veo, por ejemplo. Entonces, bueno, se van combinando y sobre todo eso, la tarta cada vez está más repartida y entenderla es más difícil. Entonces, pues quizá eso, cada vez los medios también se tienen más patas de vídeo, de audio, de tal, de redes, porque al final un medio ya es una empresa no solo periodística, también de entretenimiento, también de... Entonces cada vez se hacen más grandes, yo creo también. Pero eso, ante todo, es que me da mucho palo ese debate de es que como ya los jóvenes no siguen los medios, tú los sigues cuando tu vida se adapta a lo que tratan los medios. Entonces, muchas veces pasa que a lo mejor un periódico o una radio quiere hacer contenidos para la gente joven y ¿cómo nos llega? Pues nos llega que no nos entra porque está desactualizado, porque no han entendido de verdad lo que hace falta. Entonces, al final lo que estás haciendo es también cargarte tu propio producto tradicional, por así decir. La gente que tiene 35 o 40 años quiere escuchar la radio y quiere leer un periódico, digamos, bien hecho. No sé qué bien o mal son juicios de valor que no van en ningún lado. Pero por así decir, si un periódico ha tenido un éxito durante mucho tiempo de una manera... Está bien que añadas gente especialista en TikTok, en podcast y tal, pero sigue cuidando tu producto, porque sigues teniendo gente de 40, 50 años que sigue comprando el periódico a diario o que te sigue escuchando radio diario. Entonces, sigues teniendo ahí 3, 4 generaciones de oyentes, de espectadores a los que tienes que cuidar. Y creo que eso a veces se deja pasar. Y bueno, tal, si esto ya llevamos hace tantos años y va todo como muy de carril, entonces, bueno, me falta más tacto en el día a día, quizá. Te quería anunciar, antes de que empezáramos con el debate de la actualización, ¿no? Que aunque no te gusten las palabras, pues eso, grandilocuente, rollo vocación y tal, top 3 valores ¿Del periodismo? Pregunta recurrente, ¿no? De la vida misma. Ah, bueno, a ver. Sí, a ver, te diría eso, te diría algo similar al compañerismo, a saber llevar el día a día, a ser una persona agradable en el día a día, por así decirlo, que al final del día a día pues pasan muchas tensiones, muchos bajones, muchos momentos complicados, y creo que el principal valor al final es ese, porque luego que te falten o no conocimientos, eso ya lo vas a ir cogiendo. Entonces, bueno, a ver, te diría primero quizá la curiosidad, ser una persona curiosa, es lo que te da ese móvil, ese impulso a aprender más y a entender también dónde trabajas o dónde te mueves. Entonces, bueno, yo para mí creo que el principal valor de una persona o de esta profesión, pero lo uniría, sería la curiosidad. Luego te diría, pues eso, algo así como el compañerismo, que ahí entra pues entra la empatía, entra la honestidad, entra el cariño también. Entonces eso luego, por así decir, dentro del compañerismo. Y luego también el esfuerzo, sin duda. El esfuerzo. Eso también es una de las cosas que de estos debates generacionales me choca mucho, lo de la cultura del esfuerzo y tal. Entonces, bueno, sí, te diría curiosidad, compañerismo y esfuerzo. Para mí son como los 3 valores en lo personal y en lo profesional que más me gustaría mejorar o que más que me gustaría tener, por así decir, o que más busco son esos 3. Ser curioso, ser buen compañero, ser buena persona, por así decir, en el día a día. Que ahí me entran muchos valores, pues eso, de empatía, de honestidad, de ser también una persona cariñosa y de tener tacto y eso, y también de interesarte con quién estás hablando y tal. Ahí lo metería como eso, como un compañerismo. Y luego sí, luego el esfuerzo, sin duda. Creo que tener talento o no, o que ser curioso o no, tal, si luego no eres una persona constante, no vale para nada. Entonces, bueno, eso quizás lo que más me esfuerzo es eso, es en mejorar esa capacidad precisamente. Y por último, siempre le pregunto a quien se pasa por el podcast, un consejo ya sea a futuros periodistas en tu caso, un consejo de la vida, un consejo a mí. Bueno, tía, justo a la que subíamos, comentábamos algunos que en esta profesión sobre todo tienes que hacer mucho por ti mismo. Si algo no te enseñan, lo tienes que aprender tú. De hecho, es mucho mejor que lo aprendas tú y que luego quizá
encuentres a alguien para que te enseñe a perfeccionalizarlo. Pero creo que lo principal es que por ti mismo te intereses e intentes aprender. Creo que ese sería el principal valor. Ahora hablamos, por ejemplo, del tema de la carrera. Yo, claro que veo 1000 mejoras para la carrera, sin duda. Pero es que al final, con cualquier persona que hablo que estudie periodismo o que estudie cualquier otra, veo los mismos factores de que no, me falta práctica, me falta esto, me falta lo otro. Claro, pero es que eso tiene que salir de ti también. Entonces, bueno, el principal consejo es eso, es que por ti mismo te intereses y curioses, que te muevas todo lo que puedas, aunque te pienses que estás haciendo, pues eso, que escribes regular, o que estás haciendo un canal de YouTube y te faltan 1000 mejoras, vale, pero está bien, pero ya estás dando pasos que cuando entres en un medio, o incluso si cada vez vas mejorando más tu propio medio, tu medio seas tú mismo, todo eso que adelantes ahora cuando entres a la carrera, etcétera, es mucho ganado que vas a tener cuando entres a un máster o directamente a las prácticas o a trabajar. Entonces, que no tengas vergüenza en el buen sentido de decir, bueno, soy joven, lo quiero intentar y quiero preguntar. Eso al final es lo que más me lastraba en la carrera, que la gente no preguntaba, no se interesaba, ya está, iban a la carrera, cogían 4 apuntes y se iban. Entonces a mí esas cosas también me chocaban mucho, que luego, por supuesto, tú ya sabes, ya te vas de cervezas con tus compañeros y tal, pero si estás en clase, joder, al final esta profesión va mucho del interés y la curiosidad de uno mismo. Y si no lo pones en práctica en la carrera, no lo vas a poner en práctica luego cuando seas becario, cuando te den un trabajo. Entonces, cuanto antes, aunque te sientas ridículo muchas veces, porque creas que son cosas muy obvias o tal, pero es actitud. Yo ante todo creo que lo diferencial en esta profesión es la actitud. Luego los conocimientos ya lo vas a ir cogiendo, los contactos y tal, por supuesto, también. Pero eso, creo que la actitud y el ser curioso es lo que te mueve para conseguir todo lo demás. Actitud de la vida misma es una buena conclusión. Sí, eso. Yo creo que la curiosidad y el esfuerzo, esa mezcla de curiosidad, compañerismo y esfuerzo, para mí es o también yo en primera persona es lo que he vivido, que es lo más útil para esta profesión y también como mejor te sientes contigo mismo. Trabajando en tu día a día, pues joder, es eso, es estar curioso en lo que te gusta y esforzarte también por conseguir las cosas y ante todo pues eso, tener también una actitud que luego cada persona eso le da más igual o menos otros valores, pero que salga un buen trabajo y que encima salga en una manera en la que has trabajado súper a gusto con alguien sin revanchismo, sin que eso también mucho obviamente, sin una actitud más bien tóxica, pues joder, te da una doble satisfacción por un trabajo o por cualquier cosa, por una relación en el día a día. Entonces pues con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, si además de conseguir cosas y de vivir momentos, pues tienes una actitud de la que estar orgulloso, pues eso, todo te da mucha más satisfacción, te sientes mucho mejor contigo mismo también y tanto. Esto ya queda como muy zen, pero para mí es muy importante el trato del día a día. Entonces, si no sabes hacer una cosa, pero tienes una buena actitud y tal, pues ya la acabarás aprendiendo. Y seguramente la otra persona también tenga ganas de enseñarte a ti, porque también te ve que eres una persona en la que confiar, etcétera. Entonces, bueno, nada, dejarlo ahí. Curiosidad, compañerismo y esfuerzo. Espero que sí. Muchas gracias por pasarte, formar un protagonista. La primera de muchas, espero. Cuando seas más ávido lector, como decías, ahí daré mi recomendación. A ver si puedo sacarte 3 libros. A ver, yo por ejemplo de pequeño pues estaba casi todos los días viendo Harry Potter, entonces bueno, te diría que Harry Potter para mí es la saga tanto de películas como de libros que en la infancia más me ha marcado. Te diría El sueño de mi desvelo de Anthony sin ninguna duda. Y me faltaría uno como ahora algo para la segunda. Del hablador de pena, para las explicadas de curiosidad. Ahí está. Te tengo un regalito. ¡Oh! ¡Qué bueno! Que se me presta en la entrevista. En este caso tienes ahí vino abierto. Sí, señor. Soy muy vinero, ¿eh? Sí. Ah, pues mira que bueno. Tienes mentira, pero hacen maceración carbónica y es el primero del año. Y es que pues es el del año pasado, este año todavía no ha salido. Pero también te invito al Bierzo. La segunda parte en el Bierzo y después de vernos una de estas. Sí. Ya estará todo más... A la fiesta de este año, ahora cuando saquen el de este año, que ya están vendimiazo. Okay. ¿Qué época más o menos? La fiesta, diciembre. Bueno, bien, me cuadra. Bien, pues nada, muchas gracias, tío.